Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una tarde cualquiera en St. Paul, una tranquila ciudad del Medio Oeste donde la gente siempre parecía tomarse su tiempo, con una semblanza de calma pueblerina estadounidense. El sol estaba alto en el cielo, bañando las calles con una luz dorada. El aire era suave, y el olor a hierba recién cortada se mezclaba con el de los cafés que bordeaban la calle principal. Los niños jugaban en las aceras, mientras los adultos intercambiaban algunas palabras mientras esperaban el cambio de semáforo o se apresuraban a almorzar. La ciudad parecía haberse congelado en ese momento de paz, pero bajo la aparente tranquilidad, persistían historias de lucha y división, aunque a menudo invisibles para quienes no las buscaban. Entre los transeúntes se encontraba Zuri, una joven de 17 años, uno de los rostros jóvenes y prometedores de este pequeño pueblo. Caminaba con paso tranquilo, con los hombros erguidos, un poco apurada por no perder el autobús. Acababa de graduarse del instituto, donde se había portado bien, como siempre. Vestía un uniforme escolar compuesto por una camisa blanca bien planchada y una falda gris, la imagen misma de una estudiante seria y disciplinada. Su cabello negro estaba recogido con pulcritud en un peinado sencillo y elegante, un estilo que su madre le había enseñado a mantener. Este detalle, por pequeño que fuera, era para Zuri una muestra de respeto, tanto de su madre como de ella misma. Quería ser un modelo a seguir no solo para sus compañeros, sino también para la familia que había depositado tantas esperanzas en su éxito. En el barrio, su nombre se asociaba con grandes expectativas, la hija de la influyente activista Angela Carter, una mujer que había dedicado su vida a luchar por la justicia, y la chica que llevaba ese nombre con una dignidad serena y digna. Nada en su apariencia ese día sugería que Zuri se convertiría en el epicentro de un revuelo. Era una adolescente normal y corriente, de camino a casa, a la estación de autobuses, tras un largo día de escuela. Sin embargo, a pocos metros de distancia, un policía la observaba discretamente. Adam Thompson, recién llegado a la ciudad, aún no se había forjado un lugar en esta comunidad tan unida, pero ya se había labrado una reputación entre sus colegas. A sus 30 y tantos, se había unido a la policía con un fuerte sentido del orden y una disciplina férrea. Su carácter severo se hizo evidente rápidamente, y parecía particularmente estricto con los jóvenes, especialmente con los negros. Era un principio, una especie de regla que se había impuesto, aunque nunca hubiera podido explicarlo con claridad. En su mente, los jóvenes negros solían ser sinónimo de problemas, rebelión o desconfianza, incluso sin pruebas tangibles. Para él, no era raro asumir la culpabilidad de quienes se encontraba con él, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de demostrar su inocencia. Ese día, patrullaba cerca del centro de la ciudad, vigilando atentamente el ir y venir de los transeúntes. Se fijó en Zuri incluso antes de que cruzara el paso de peatones. Un movimiento furtivo, un pequeño descuido que, para él, justificaba una intervención. Zuri cruzaba la calle, no en diagonal, sino un poco más lejos del paso de peatones de lo que él consideraba aceptable. Esta infracción menor, casi invisible, parecía el tipo de comportamiento que él consideraba reprobable. Lentamente, caminó hacia ella, recortando su imponente figura contra el sol poniente. Levantó la mano para indicarle a Zuri que se detuviera, un gesto autoritario. Cruzaste sin usar el paso de peatones, dijo sin ambages, como si el error fuera una grave ofensa. Zuri se detuvo de inmediato, sorprendida por la parada, y su mirada se dirigió instintivamente al paso de peatones, a unos 10 metros de distancia. No había visto al policía, y mucho menos la intensidad de su escrutinio. Apretó las manos alrededor de su mochila, una reacción inconsciente a una situación que no comprendía del todo. Lo siento, agente. No la vi, respondió con calma, aunque un ligero nerviosismo la invadió. Zuri no era de las que provocaban a las autoridades, y sabía que cualquier problema con la policía podía agravarse rápidamente, sobre todo siendo una joven negra en esta ciudad. Pero Adam Thompson, viendo la oportunidad de demostrar su fuerza, insistió. No le bastaba con que ella se disculpara. Tenía que hacerle entender que él controlaba la situación, que tenía el poder de castigarla. Dame tu identificación, ordenó, con un tono más duro y firme. Zuri, con la mirada perdida, le mostró su credencial escolar. Sabía que, en tal caso, bastaría con una simple advertencia.
Pero se sintió atrapada en una cadena de acontecimientos inesperados, lo que la puso más nerviosa que nunca. No había hecho nada malo, a su parecer, pero aún no sabía que ese momento sería el comienzo de una cadena de acontecimientos mucho mayor que esta simple infracción. El agente tomó su identificación y se alejó para realizar una verificación. Pensó que este sería un caso sencillo, una tarea pendiente. Pensó en completar el papeleo, liberar a Zuri enseguida y pasar a la siguiente misión. Pero lo que no sabía era que este expediente que estaba a punto de abrir en línea cambiaría el curso de su día. En segundos, descubrió el nombre de Zuri, pero aún más importante, vio detalles que lo impactaron profundamente: la hija de Angela Carter, el activista, el senador. La conmoción fue inmediata. Adam se quedó paralizado. Ese nombre, sabía exactamente quién era. Angela Carter no solo era una activista respetada en la ciudad, sino que había hecho oír su voz mucho más allá de las fronteras de St. Paul. Había luchado por los derechos de los negros, por la reforma judicial, por la igualdad. Y ahora su hija estaba frente a él, una policía recién llegada, en una situación que podría destruir su carrera. Adam dudó, con la mano temblorosa sobre el teclado del portátil. De repente, se dio cuenta de que lo que creía una simple multa de tráfico pronto se volvería mucho más complicado. No se trataba de una simple infracción menor. Era un desafío mayor, mucho más grande que él mismo. Y no estaba preparado para afrontar las repercusiones de lo que acababa de descubrir. Pasaron unos minutos, y el silencio que siguió a la comprobación se hizo cada vez más denso. Thompson miraba la pantalla de su portátil con creciente intensidad, con la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado del coche patrulla. Ya conocía el nombre, lo había oído en las noticias y en los debates políticos de la ciudad. Zuri no le era desconocida, pero no era una estudiante de secundaria como las que veía a diario. Zuri era hija de Angela Carter, una respetada activista afroamericana y abogada de derechos civiles. Angela, aunque ahora era una figura política de alto perfil, había sido una importante defensora de derechos durante las décadas de 1980 y 1990. Trabajó incansablemente para denunciar las injusticias que sufrían las comunidades negras, convirtiéndose en una influyente senadora y miembro de una organización nacional que luchaba por los derechos de las minorías y los jóvenes desfavorecidos. Sus luchas habían propiciado cambios en las leyes, sacado a la luz casos de brutalidad policial e inspirado reformas en el sistema judicial. Lo que Thompson no sabía era que Angela, tras dejar el cargo, había asumido un papel central en la lucha por la reforma del sistema de justicia penal. Abogó por soluciones centradas en la prevención, la educación y la reconciliación, en lugar del castigo. El nombre de Zuri no era solo el de una adolescente común y corriente. Era el de la hija de una de las figuras más influyentes del país, una mujer que había ayudado a reescribir el curso de la historia de los derechos civiles. Una figura que había desafiado repetidamente a instituciones poderosas, abordando directamente los problemas de la brutalidad policial, el racismo sistémico y la injusticia social. Y ahora, esta joven se presentaba ante él, una agente de policía común y corriente, como una adolescente común y corriente. Pero Adam Thompson sabía que no era tan sencillo. Su arresto, incluso por un delito menor, sería visto como una provocación por gran parte del país. Enviaría un mensaje contundente. Thompson sintió una oleada de ansiedad en la garganta. No había pensado en las repercusiones hasta ese momento. Un arresto aparentemente inofensivo se había convertido en una bomba de relojería. Se había dejado llevar demasiado, se había apresurado demasiado al imponer su autoridad, y ahora estaba a punto de volverse en su contra. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro, intentando calmarse. Sabía que lo que acababa de descubrir iba a cambiar las cosas. Los ojos del mundo estaban puestos en él y en Zuri. Se giró hacia ella, su rostro pálido delataba confusión. Zuri lo miró, aún inocente, pero un poco preocupada por la repentina frialdad de la gente. «Voy a tener que llevarte a la comisaría para aclarar más información», dijo con voz un poco más vacilante. Zuri asintió, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Seguía siendo una adolescente normal, caminando a casa desde la escuela. Pero ahora, formaba parte de algo mucho más grande. El peso de la situación pesaba sobre los hombros de Thompson. Ya no era una simple cuestión de procedimiento.
Lo que había comenzado como un simple arresto se convertiría en un campo de batalla para cuestiones mucho más profundas: la justicia social, la injusticia sistémica y el lugar de las minorías en este país. Sabía que el resultado de este caso estaba fuera de su control, lo que sucedería después iba mucho más allá de sus acciones individuales. A pocos kilómetros de distancia, Angela Carter recibía la noticia. Al enterarse del arresto de su hija, su reacción fue inmediata. No le sorprendió. Sabía que el sistema estaba corrompido por dentro y por fuera y que, a pesar de sus luchas pasadas, nada había cambiado realmente. Pero nunca imaginó que su propia hija se convertiría en un símbolo tan directo de las injusticias que había denunciado durante años. «Esto es una afrenta a todo por lo que he luchado», dijo con la voz cargada de emoción y determinación. «No se trata solo de mi hija. Se trata del futuro de cada joven negro que este país criminaliza sin razón». Hizo un llamado inmediato a la acción, una demanda urgente de justicia, y exigió la liberación de Zuri. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso de inmediato. La situación se convirtió en un asunto nacional y los periodistas acudieron a la comisaría. Las etiquetas #Justicia para Zuri y #Reforma Policial inundaron las redes sociales. Miles de voces se alzaron en todo el país, apoyando a Zuri y denunciando la injusticia del sistema. La pregunta central, que tocó la fibra sensible, era simple pero contundente: ¿por qué una joven negra, inocente de cualquier delito, era sometida a tal humillación por una ofensa tan trivial? Fotos de Zuri, esposada y rodeada de policías, circularon en los periódicos. Su mirada, llena de confusión e inocencia, se convirtió en un emblema de la resistencia contra el racismo sistémico. La imagen de la joven, tan común, atrapada en una maquinaria implacable que no comprendía, reforzó el discurso sobre la urgente necesidad de reformas en el sistema judicial. Y a medida que la opinión pública se dividía, algo se hizo cada vez más evidente: Zuri ya no era simplemente una víctima del abuso de poder. Ahora era un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad. El caso dio un giro aún más dramático cuando documentos confidenciales filtrados internamente en el Departamento de Policía revelaron que el arresto de Zuri no fue un incidente aislado. Se difundió ampliamente una serie de vídeos en los que varios oficiales del mismo escuadrón expresaban opiniones racistas hacia jóvenes negros. Estos vídeos capturaron conversaciones en las que miembros del escuadrón se burlaban abiertamente de los jóvenes negros, llamándolos delincuentes potenciales y haciendo comentarios degradantes sobre su apariencia y comportamiento. Lo más impactante de las grabaciones fue la total indiferencia de los oficiales ante las injusticias que infligían, como si este comportamiento fuera parte integral de su vida cotidiana. La revelación de estas grabaciones amplificó la indignación pública y la presión alcanzó un nivel crítico. Los llamados a una reforma policial radical se hicieron más fuertes y urgentes. Las manifestaciones crecían en las principales ciudades y pequeñas comunidades, donde miles de personas, tanto negras como blancas, exigían un cambio inmediato en las prácticas policiales. Las voces de jóvenes activistas, a menudo previamente ignoradas o marginadas, se alzaron con más fuerza que nunca, impulsadas por una oleada de solidaridad nacional. Angela Carter, ya una figura icónica en la lucha contra la discriminación racial, se convirtió en la voz de un movimiento por la justicia social que se extendía rápidamente por todo el país. El arresto de Zuri dejó de ser simplemente la historia de una joven agraviada. Se convirtió en un símbolo viviente de los abusos sistemáticos que plagan el sistema judicial estadounidense. Lo que comenzó como una simple historia de abuso de poder se transformó en una lucha nacional, un punto focal para quienes habían luchado por exponer la desigualdad racial durante décadas. Los medios de comunicación, que inicialmente informaron del incidente con relativa informalidad, se vieron obligados a reevaluar su alcance. Lo que parecía un simple error policial se reveló ahora como síntoma de una crisis mucho mayor, una que cuestionaba los cimientos mismos de la sociedad estadounidense. La presión de las protestas y la indignación pública obligaron a las autoridades locales a abrir una investigación formal sobre el arresto de Zuri. Además, estas investigaciones se centraron en casos similares de violencia policial contra jóvenes negros que se remontaban a años atrás para arrojar luz sobre la magnitud del problema. El agente de policía Adam Thompson, involucrado en el centro de este escándalo, fue suspendido inmediatamente de sus funciones. Sin embargo, esto solo avivó el debate público, y muchos exigieron su destitución permanente y una reforma completa de las prácticas policiales locales.
varios estados comenzaron a proponer reformas de seguridad pública, incluyendo la implementación de capacitación intensiva sobre prejuicios raciales y discriminación para agentes del orden, así como la creación de comisiones independientes para supervisar las prácticas policiales. Además, se presentaron en el Congreso proyectos de ley para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas del orden. Estos cambios, si bien lentos para muchos, marcaron un avance significativo en la lucha por la igualdad. Unos meses después del incidente, Zuri fue invitada a testificar ante el Congreso. Se encontraba ante cientos de funcionarios gubernamentales, periodistas y activistas, micrófono en mano, con el rostro sereno pero marcado por la experiencia de los últimos meses. La sala estaba abarrotada, pero no fue ira lo que se vislumbró en su discurso. Fue la dignidad y la sabiduría de una joven que había visto y comprendido cosas que pocas personas de su edad podrían comprender. Lo que viví no es un incidente aislado, dijo, y su voz resonó con fuerza en el Capitolio. Pero es un reflejo de lo que muchos jóvenes negros experimentan a diario en Estados Unidos. Si mi madre luchó por este país, fue porque sabía que algún día tenía que cambiar. Y hoy es el momento de corregir los errores de nuestro sistema. Estas palabras, poderosas y decididas, resonaron como un trueno en la sala. Zuri había logrado, en pocas frases, resumir todo el sufrimiento, pero también la esperanza que albergaban las miles de personas que la apoyaron. El arresto de Zuri Carter, aunque comenzó como un acto aislado de represión policial, conmocionó al país hasta sus cimientos. Más importante aún, provocó un cambio real. Las reformas policiales avanzaban a un ritmo sin precedentes. El discurso de la justicia social, durante mucho tiempo relegado a un segundo plano por una clase política tímida, ocupaba ahora un lugar central. Y, sobre todo, las voces de los jóvenes negros, a menudo ignorados y reprimidos, se escucharon con más fuerza que nunca. Zuri, al igual que su madre, se había convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad, una luz brillante en un mar de injusticia. Ya no era una simple víctima, sino la portavoz de un movimiento que redefiniría las relaciones de poder, el racismo y la justicia en el país. Su lucha había resonado en millones de personas, y todo el país, preparado o no, se preparaba para afrontar la ineludible verdad: la reforma era esencial y el cambio, aunque difícil, ya estaba en marcha.